Bienvenidos a nuestro video número 8 de prácticas de laboratorio. El día de hoy presentaremos la práctica titulada Factores que modifican la velocidad en un cambio químico. Su objetivo es aprender experimentalmente la implicación de los factores que afectan o modifican la velocidad de una reacción, los cuales esencialmente son la naturaleza del reactivo, la concentración, la temperatura y la presencia de catalizadores. En esta práctica utilizaremos una pipeta graduada de 10 mililitros, un termómetro de -10 a 250 grados Celsius, 3 vasos de precipitado de 50 mililitros, 6 tubos de ensayo de 13 por 100 milímetros, un mechero Bunsen, una pinza para tubo de ensayo, un agitador de vidrio, un vaso de precipitado de 100 mililitros, un tripié, una tela de asbesto, una gradilla, una balanza granataria, un reloj segundero, una hoja de papel blanco y por último una regla de madera de 15 centímetros. Lo primero que se hizo fue añadir solución de tiosulfato de sodio a los 3 tubos de ensayo, previamente numerados, también agregando agua destilada. En este punto es necesario tener la hoja en blanco y el reloj segundero a la mano. Como segundo paso se añadió al vaso número 1 con la solución sobre la cruz, agregando 0.5 mililitros de solución de ácido clorhídrico, tomando el tiempo desde que transcurre el ácido por el vaso hasta que no se pueda ver la cruz. Ese proceso se repetirá con los demás vasos. Para tener una mejor noción de los resultados se elaboró una gráfica que relacionará el volumen de sulfato contra el tiempo. La segunda parte de la práctica se trata sobre el efecto de la temperatura. Para ello, se prepararon 3 tubos de ensayo con 1.5 de ácido oxálico y 0.5 mililitros de agua destilada. Después se calentó en un vaso de 100 mililitros a 40 grados centígrados, 50 mililitros de agua de la llave para agregar así 1 mililitro de la solución del tubo 1 e introducirla rápidamente en el tubo de precipitado. Se tomó el tiempo y se procuró mantener la temperatura constante. Fue esencial en esta parte contabilizar el tiempo en el que desapareció el color violeta del permanganato y en el que se obtuvo el color amarillo deseado. Este mismo proceso fue realizado hasta que la temperatura subió a 50 grados Celsius. La última parte de nuestra práctica fue sobre la naturaleza de los reactivos. Se prepararon 3 tubos de ensayo con 0.5 mililitros de ácido clorhídrico a 0.1 molar. Dichos tubos se marcaron con los símbolos del cobre, el zinc y el magnesio para evitar riesgos e incidentes en el laboratorio. Se pesaron 0.1 gramos de cada uno de estos metales en la balanza y posteriormente se agregaron al tubo correspondiente, tomando el tiempo de reacción desde el momento en que se agregaron al tubo, hasta que se observase la conversión completa del metal. Finalizamos haciendo una gráfica que nos permitiera relacionar los metales con el tiempo de reacción con la finalidad de analizar el comportamiento de cada uno. Visto en la práctica, podemos concluir que en las reacciones químicas pueden existir diferentes factores que afectan a la reacción, ya sea acelerarla o ralentizarla, y esto ya dependerá de qué factor se trate. En la práctica 8 estudiamos los factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Observamos que al aumentar la temperatura, la velocidad de la reacción también aumenta debido a una mayor energía cinética de las moléculas. Al agregar magnesio al ácido clorhídrico, se produjo una reacción exotérmica que generó un calentamiento considerable. Por otro lado, al introducir cobre al ácido clorhídrico, la reacción fue más lenta. Además, confirmamos que a mayor concentración de un reactivo, la velocidad de la reacción es mayor. Estos hallazgos nos permiten comprender y controlar mejor las reacciones químicas. Después de realizar esta práctica experimental, podemos concluir que la velocidad de una reacción química puede ser afectada por varios factores como la concentración de los reactivos, la cual es uno de los factores más importantes que afecta a la velocidad, ya que a medida que aumenta la concentración de los reactivos hay más moléculas por unidad de volumen que pueden colisionar entre sí, lo que aumenta la probabilidad de que ocurra una reacción, la temperatura y los catalizadores, entre otros. En esta práctica logramos detectar de manera rápida cómo es que influyen ciertos factores
para alterar la velocidad de una reacción química. Entre ellos, los más destacables son la temperatura, la naturaleza del reactivo, entre otros. Otros factores que pueden modificar también es la velocidad de reacción son la presión o la superficie de contacto. La elaboración de esta práctica nos permitió visualizar y reconocer aquellos factores que influyen en la velocidad de una reacción química. En la parte 1, se observó cómo la concentración de tisulfato de sodio afecta la velocidad de la reacción. Entre mayor es la concentración, más rápida será la velocidad de la reacción. En la etapa siguiente se pudo apreciar cómo la temperatura también afecta la velocidad de la reacción. Entre mayor temperatura, más rápida la velocidad en la que se mueven las partículas. Finalmente, en la última parte, se demostró que la velocidad de la reacción depende de la naturaleza de los reactivos, es decir, el tiempo para completar la reacción depende del reactivo con el que se esté trabajando. En conclusión, esta práctica nos brindó una comprensión práctica de cómo diferentes factores como la concentración, la temperatura, la naturaleza de los reactivos afectan a la velocidad de una reacción química. A través de la realización de experimentos y el análisis de los datos obtenidos pudimos observar y cuantificar estas influencias, lo que nos permite comprender mejor los procesos químicos y su cinética relacionados con los compuestos y elementos. Con la realización de la práctica se logró identificar los factores que afectan o modifican la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción está relacionada con la actividad química de las sustancias que colisionan para formar un producto. Sin embargo, esto depende de su estructura atómica y moléculas como el tipo de enlace que contengan, así conociendo que la velocidad de una reacción está afectada por factores como la temperatura, concentración y naturaleza de los reactivos, que en este caso se podía observar cómo cambió la rapidez de reacción con el cobre, el zinc y el magnesio de acuerdo a sus propiedades.